Jesucristo es Rey, Jesucristo es majestuoso, poderoso y Él solo merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Vamos a entrar, hermanos, al tiempo del mensaje y les voy a pedir que vayamos al Salmo número 91, donde tuvimos nuestra lectura bíblica hace unos momentos. Salmo número 91. Bien, este salmo, hermanos, um, es un salmo que es usado por muchas personas. Es un salmo muy especial porque hay muchas creencias alrededor de este salmo. En este salmo mucha gente cree que si tú en tu casa tienes una Biblia abierta y la Biblia está abierta en donde está el Salmo 91, es para alejar a los espíritus, es para que te vaya bien, haya bendición en tu casa, para que no te ocurra nada malo. Y hermano, déjeme decirle que en sí el Salmo, así como así, no tiene ningún efecto. Si usted tiene en su casa abierto la Biblia en este salmo para las actividades que le dije antes, no le va a servir de nada. Es como si usted hubiera abierto cualquier otro libro y lo hubiera dejado ahí con la misma finalidad. No va a ser o no va a ocurrir absolutamente nada. Esto quiere decir que la palabra de Dios no es poderosa. No, claro que es poderosa, pero hay algo que nosotros debemos de respetar para que este salmo sea un salmo poderoso, para que este salmo sea un salmo que cumpla con lo que viene aquí descrito. Y no es solamente el hecho de que tú abras tu Biblia y lo tengas ahí. Por hacer eso no va a ocurrir nada. Hermanos, los demonios, Satanás mismo conoce la palabra al derecho y al revés. Y si usted, al momento en que estamos leyendo este salmo, al momento de pasar por el versículo 11, no le vino a la mente inmediatamente el momento en que Satanás estaba tentando a Jesús. Hermano, Satanás conoce la Biblia perfectamente. Que usted tenga su Biblia abierta en su casa, en este salmo en específico, no va a hacer que él salga corriendo como loco o muerto de miedo. ¿Por qué? Porque lo que realmente hace temblar a Satanás, lo que realmente hace que Satanás tenga miedo, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermano, se logra si usted cumple con ciertos requisitos que tenemos para este salmo. Vamos a leerlo. Y este salmo, puse ciertos cantos el día de hoy porque al momento de hablar de los salmos, hermano, nosotros en nuestra traducción, en nuestra Biblia, vamos a encontrarnos con que habla Señor, con que habla Dios, con que habla Jehová, y en algunas ocasiones encontraremos algún nombre más de Dios, pero en las versiones hebreas, en las traducciones, o más bien en los escritos originales, usted encontrará que los salmos están llenos de los nombres de Dios, y usted se va a encontrar infinidad de nombres aquí. Y este salmo contiene uno de los nombres más impactantes de Dios, por lo menos para mí. Vamos a leerlo. Dice el versículo número 1: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La traducción original diría: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de El Shaddai. Es un nombre de Dios que significa el Todopoderoso, el Invencible, el Omnipotente. Y este nombre de Dios es un nombre bastante especial. Cuando yo era niño tenía una amiga en la primaria, y después estuvo
en la secundaria conmigo, pero a contraturno. Y esta niña también era cristiana. Pero, ah, pues yo en aquel tiempo era niño, no sabía mucho. Sabía yo que su nombre era un nombre especial, pero no conocía el significado de este nombre. Ella se llamaba Shaddai, precisamente. Entonces, ah, yo nada más escuchaba que mi mamá decía, es que esta niña tiene uno de los nombres de Dios. Y al escuchar yo que era uno de los nombres de Dios, entonces yo me reservaba el hacerle burla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había muchos niños en la escuela que, ignorando completamente que era un nombre de Dios, lo tomaban a juego y le ponían apodos y la molestaban. Y entonces pasa como ocurre para mucha gente, ¿verdad? Al no conocer algo, nosotros no le damos la importancia, no le damos el significado, y lo tomamos tan a la ligera. Yo no sé si sus papás estarían conscientes del significado de este nombre, pero ahora que lo pienso, ahora que crecí, ahora que ya sé de que el significado de este nombre es un nombre muy bonito y un nombre en el cual nosotros podemos descansar completamente. Hermano, el nombre de El Shaddai nos está diciendo que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios invencible, un Dios que le puede hacer frente a cualquier cosa, pero no hay nada que le pueda hacer frente a Él. Podrán venir enfermedades, la enfermedad más fuerte, la enfermedad más uh, mortífera que pudiera haber, y para Dios es nada. El peor de los desastres naturales, un terremoto, un tsunami, lo que usted guste, lo que se le haga lo más impresionante y destructivo, para Dios es nada. Aún y los poderes de las tinieblas, el mismo Satanás, los demonios, son nada para Dios. Su enemigo, piense en el enemigo que usted tenga, aquella persona que le ha hecho la vida imposible, o aquella persona que le hizo la vida tan imposible y que era un enemigo temible y que lo metió en muchas dificultades. Aún esa persona o esas personas son nada para El Shaddai, para nuestro Dios. Y los judíos tomaban este nombre como un nombre lo asemejaban más bien a una montaña. Si tú te paras detrás de una montaña, ¿qué te puede pasar? No hay un ataque del enemigo que te pueda llegar porque esta montaña te cubre por completo. No hay algún desastre que te pueda ocurrir porque esta montaña te cubre por completo. No hay una enfermedad que te pueda tocar porque esta montaña te cubre por completo. Y ellos lo piensan de esta manera. De manera que para ellos el nombre de El Shaddai es como si ellos estuvieran detrás de una montaña que los cubre por completo y no les llega ningún mal. Esto es lo que quiere decir El Shaddai. Y vamos a ver que en este salmo es mencionado en muchos salmos más. Y es algo que nosotros debemos de tomarle mucha importancia, hermano, porque cuando nosotros pensamos en Dios, a veces es difícil y podemos caer en este error. Al momento en que nosotros pensamos en Dios, nosotros podemos pensar que Dios, el creador del universo, El Shaddai, el Todopoderoso, no está al pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que un Dios de esa magnitud puede fijarse en alguien como nosotros, ¿verdad? Tan insignificantes a comparación de Él. Pero lo impresionante y lo bonito de todo esto es que sí se fija en nosotros y sí está al pendiente de nosotros. Ese Dios que es el Dios que gracias a Él los planetas siguen en su órbita, que gracias a Él la naturaleza se sujeta a su palabra, que
los espíritus inmundos tiemblan y huyen de él, que no hay enfermedad que pueda hacerle frente, aquel Dios que cuando nosotros necesitamos Él ya lo sabe y está listo para sustentarnos, está listo para proveernos, aquel Dios que nos ama tanto, que es el único capaz de librarnos de la esclavitud del pecado para podernos juntar nuevamente con Él y tener una relación y ser salvos. Bueno, ese Dios está fijándose en nosotros y ese Dios está al pendiente de nosotros. Pero hay algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. El Salmo empieza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo. ¿Qué es para usted el habitar? Fíjese, y de hecho en este versículo nos habla de dos cosas que parecen similares, pero no lo son del todo. Habitar y morar. Uno de estos hace referencia al clima cálido y otro al frío. En el pueblo de Israel o en las tierras de Israel vemos que el año en cuestión de clima se va a dividir en dos, y tenemos una temporada en donde hace frío y hay lluvias, si no me equivoco es como de noviembre a mayo. Y tenemos la otra, sí, es de noviembre a mayo, y tenemos la otra temporada que es donde hace calor, tenemos un clima tropical, un clima de calores fuertes, y este es los meses restantes. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en esos días fríos, en esos días de lluvia, en esos días de dificultades, el que habita al abrigo, el que habita debajo, el que habita protegido, cubierto por el Altísimo, morará bajo la sombra de El Shaddai, del Omnipotente, morará bajo la sombra, morará bajo la cubierta en aquellos días de calor, en aquellos días en donde la sombra es el único refugio, en esos días morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y empezamos aquí, en el versículo 3, con una serie de promesas para nosotros, pero no es para cualquier persona, hermano, es para aquel que habita, para aquel que mora. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es otra cosa más que aquel que está unido, aquel que está al pendiente, aquel que está separado, aquel que ha decidido entregar su vida y seguir la voluntad de Dios y abrigarse y pasar por donde Dios esté, no confiando en lo que hay en el mundo. ¿Sabe? Ahorita en la clase de jóvenes hablábamos acerca del profeta Isaías y hablábamos de cómo empieza este libro hablando Isaías a un pueblo que está completamente corrompido por el pecado, un pueblo que es corrupto, un pueblo que es idólatra, un pueblo que está lleno de maldad y de pecado, que en esto se había transformado el pueblo de Israel, y empieza a hablarles. Y les empieza a decir que sus pecados, que ellos están mal, que ellos tienen que consagrarse. Y llega un momento en donde llegamos al versículo 19 o 20 del primer capítulo, en donde Dios habla con ellos y les dice: pero bueno, vamos a ponernos a cuenta. Vamos a arreglarnos. Si tus pecados son tantos que son como el carmesí, de color carmesí, yo los voy a limpiar y van a ser blancos. O sea, si tú estás mal conmigo, vamos a arreglarnos de una vez. Yo te perdono, vamos a ponernos a cuenta y borrón y cuenta nueva. Esto queda atrás y tú y yo podemos empezar de nuevo. Esto es lo que nos está diciendo Dios. Pero también nos dice: escoge entonces,
Si escoges lo bueno, va a haber o vas a probar o vas a disfrutar de las bendiciones de la tierra. Pero si escoges lo malo, vendrá espada de Jehová sobre ti. Entonces vemos que todas estas promesas que va a tener el Salmo 91 es para aquel que ha escogido el bien, para aquel que se ha puesto a cuentas con Dios, para aquel que ha dicho, ¿sabes qué? Yo reconozco que he pecado, yo he estado mal, mi vida ha sido una vida en donde solamente le he dado rienda suelta a mis pasiones, a mis placeres, pero sabes, yo me pongo a cuentas con Dios y mis pecados se los entrego y Él los limpia y entonces elijo el bien y voy a disfrutar de lo que los frutos de la bendición que hay en la tierra. Y entonces podemos tomar todo esto y vamos a ver. El versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermanos, estamos en medio de una pandemia. La peste destructora, hermano, es aquella enfermedad que mata, no a uno, no a dos, mata multitudes. Destruye a su alrededor todo lo que hay. Vean cómo es la promesa de Dios, cómo Él está hablando. Aquel que me sigue, aquel que ha elegido el bien, aquel que se ha puesto bajo mi protección, no habrá enfermedad, no habrá epidemia, no habrá pandemia que le toque. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de cuando Jesús va a entrar a Jerusalén y lo ve y se entristece y le dice, ¿cuántas veces no quise tenerte yo debajo de mis alas como la gallina tiene a sus pollitos? Bueno, esta es una imagen de Dios cubriéndonos, de Dios protegiéndonos, del amor de Dios cuidando de su pueblo, del amor de Dios siendo nuestro escudo, protegiéndonos de todo aquello que nos quiere dañar. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El terror nocturno, hermano. No sé si a usted le ha pasado que algunas veces usted intenta dormir, pero no puede por preocupaciones, por pensamientos que le llegan y son pensamientos que usted está dándole vueltas y vueltas y vueltas y se preocupa y está ahí afanado totalmente, de manera que estos pensamientos, estas preocupaciones no le permiten dormir, no le permiten descansar. O a veces también, hermanos, esos terrores, no sé si usted haya conocido gente que llega un momento, durante todo el día ellos pueden estar bien, pero ya nada más llega la noche y estas personas empiezan a ponerse muy nerviosos, muy ansiosos y no sé, tienen cierto temor, cierto rechazo hacia la noche. Nos está hablando de esto también. Cuando tú estás detrás de la protección de Dios, cuando tú estás cubierto por sus alas, estos pensamientos, estas preocupaciones, estas ansiedades, todo eso, descansas. ¿Por qué? Porque lo tiene Dios, no hay de qué preocuparse, Dios tiene el control de las cosas. Tú estás siendo protegido por Dios porque tú has decidido seguir a Dios, porque tú te has puesto bajo su cobertura, porque tú vives conforme a su voluntad, conforme a su ley. Entonces, sí hay dificultades, sí hay preocupaciones, pero ¿sabes qué? Yo descanso porque sé que al final de cuentas mi Dios tiene el control de todas las cosas. El Shaddai tiene el control de todas las cosas, el Todopoderoso. Y si nada se le puede oponer, mis problemas no son nada para Él. Yo puedo descansar, puedo estar tranquilo. Ni saeta que vuele de día. Cualquier ataque del enemigo, estaba hablando en el Antiguo Testamento, no dice, al menos aquí en mi Biblia, no dice si David fue el que hizo o el que escribió este salmo. Pero si tomáramos en cuenta que pudiera haber sido David, recordemos que David era un hombre que había estado en la guerra,
Por lo tanto, él sabía perfectamente los ataques del enemigo, ni saeta que vuele de día, cualquier ataque de enemigo que esté durante el día, tampoco podemos o tampoco debemos de temer de él. Y mire que tampoco está diciendo solamente en el sentido de una guerra, ¿verdad? De en estas guerras que libraba el pueblo de Israel en aquellos días. No, nuestro mayor enemigo, hermanos, es el pecado. Y constantemente estamos en lucha con el pecado. El hermano Mike nos decía en la clase de jóvenes un comentario de un escritor que nos decía que se prueba que eres un cristiano, o una de las maneras de probar que eres un cristiano es cuando cada día tú estás combatiendo o peleando contra el pecado. Cada día tú te esfuerzas por mantenerte firme, cada día tú te esfuerzas por seguir peleando y no caer en el pecado. Bueno, aquí nos está diciendo, ni la saeta que vuele de día hay que temerle, porque aún esos ataques del enemigo, Dios tiene control, Dios está al pendiente, Dios nos cuida. Ni pestilencia que ande en la oscuridad. Hermano, todo aquello, fíjese cómo es la cobertura de Dios, Dios no solamente nos cubre en nuestras necesidades que nosotros tenemos día a día, comida, vestido, una casa, trabajo. Él sabe que de eso tenemos necesidad y sabe que nuestro cuerpo ocupa alimento, ocupa descanso. Y eso Él lo suple. Pero también sabe, hermano, usted y yo somos espirituales también. Por lo tanto, hay ataques, necesitamos también alimento espiritual, hay ataques espirituales, el enemigo también está acechando y Dios sabe que usted y yo también somos espirituales. Entonces Él también nos cuida en ese punto. Y cuando nos está hablando, ni pestilencia que ande en la oscuridad, todo aquel espíritu, hermano, que esté al acecho, todo aquel espíritu que esté listo para atacar, listo para destruir, que esté listo para poner trabas en su familia, para poner problemas en su trabajo, en su matrimonio, para destruir su vida, hermano, todo eso, aún eso que usted y yo no podemos ver, aún eso que nos supera, Dios lo tiene sujeto, Dios lo tiene bajo control. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. La semana pasada hablábamos de este salmo en donde el líder de alabanza del pueblo de Israel estaba preguntándose por qué los impíos les iba tan bien, por qué a los pecadores les iba tan bien, no había consecuencias de sus actos, pareciera que todo les iba bastante bien. Y entonces él más adelante al ir al encuentro con Dios y preguntar y tratar de entender esto, él descubre que ellos están en una posición bastante delicada, están en una posición bastante frágil, porque en cualquier momento ellos van a caer, en cualquier momento las consecuencias de sus actos van a venir, en cualquier momento va a haber justicia para las personas que se han mantenido en el camino de Dios. Y aquí lo estamos retomando. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Y cuál es esa recompensa? Bueno, lo hablamos la vez pasada, lo hablamos la semana pasada. Aquellas personas que por medio de trampas, que por medio de negocios chuecos, que por medio de maldad, por medio de violencia, por medio de pecado, han avanzado y parece irles muy bien. Bueno, el pecado cobra factura. El pecado cobra y cobra con muchos intereses. Entonces, tarde o temprano, ellos van a caer. En tarde o temprano, ellos van a tener su recompensa por lo que han hecho.
Versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No va a haber mal que te toque, no habrá plaga que destruya tu casa, que destruya tu familia, porque tú pusiste primero a Jehová como esperanza. Porque antes de haber ido al adivino, antes de haber ido con la señora que te hace los amarres, antes de haber ido a pedirle dinero a cualquier persona, antes de haber ido a meterte en problemas económicos porque te prestan dinero y ahora debes también allá, antes de todo eso, tú pusiste tu esperanza en Jehová. Tú pusiste tu esperanza en Dios. Entonces, esto nos quiere decir que, ¿sabes qué, Dios? Yo no tengo manera de solucionar este problema, así que lo dejo en tus manos. Haz tu voluntad. Entonces Dios dice, no te va a sobrevenir mal, ni plaga tocará tu morada, porque tú tuviste a bien primero ponerme a mí. Yo fui el primer lugar, entonces por lo tanto yo te voy a cuidar. Estás bajo mi cobertura. Y quiero, hermano, que usted realmente piense en esto. Para nosotros es bien fácil decir, Dios me cubre, Dios me cuida, Dios me da, me provee y Dios cuida todo de mí, mi familia, todo está en manos de Dios. Pero apenas vienen los problemas, hermano, y corremos y a Dios es el último que consultamos. Y después nos andamos quejando, es que, hermano, ando corto de dinero, hermano, debo aquí, hermano, debo allá, hermano, tengo un problema en mi matrimonio, hermano, mis hijos están haciendo esto, hermano, estoy por perder mi casa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios quedó mal? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dios no está cumpliendo sus promesas? De ninguna manera. Dios cumple sus promesas y Él nunca falla, Él nunca nos queda mal. Tendremos que averiguar si nosotros realmente hemos puesto a Jesús, si nosotros realmente hemos puesto a Dios en primer lugar antes de cualquier otra cosa. Porque, hermano, el día en que usted cambia eso de lugar, el día en que usted invierte papeles y ya sea que ponga en primer lugar a su familia, o ya sea que ponga en primer lugar a su trabajo, o ya sea que ponga en primer lugar sus sueños, su pareja, sus hijos, ese día ya no hay cobertura de parte de Dios. Porque hasta donde yo sé, no hay hijo, no hay pareja, no hay trabajo, no hay sueño que te dé la cobertura que viene en este salmo, que te dé la cobertura que Dios te está diciendo. Entonces, ¿por qué a veces somos tan necios y ponemos en primer lugar a alguien que no nos va a dar esa cobertura? Si lo piensa detenidamente, hasta uno piensa, ¿y cómo se me ocurrió hacer semejante tontera? Pues bueno, hermano, uno tiene que estar bastante al pendiente y cada día estar al pendiente de esto, de que Dios siempre está en el primer lugar, porque el día en que no esté en primer lugar, comenzamos con problemas. Y aquí vamos al versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Pero vamos a ver por qué. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Tenemos todo esto que nos viene en la palabra de Dios, que Dios inspira para que alguien lo escriba, y entonces tenemos este hermoso salmo. Pero, hermano, ¿qué pasa si yo le digo que este salmo también es un salmo mesiánico? Que este salmo también es un salmo que nos está hablando de nuestro Señor Jesús. Que gracias a esto, o que más bien,
nosotros podemos tener o disfrutar o hacer nuestro este salmo y saber que Dios está con nosotros gracias a Jesús. Vamos a ver. Si usted trasládese al momento en que está escribiéndose este salmo, trasládese a este punto en donde el salmista ya hubiera sido David o hubiera sido cualquiera otro de los que están componiendo los salmos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y en eso llega revelación de parte del Espíritu Santo, llega profecía de parte del Espíritu Santo, y esta persona es capaz de ver al Mesías. Y entonces él empieza a decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hablando de Jesús, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y empezamos a otra vez con las promesas. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermano, quiero que usted piense, Jesús, al haber nacido sin pecado, al haber sido perfecto, completamente Dios y completamente hombre, al haber él, al no haber tenido contacto con pecado, él no se corrompe, él no tiene este pecado. Por lo tanto, todas estas cosas no lo tocan a él. Por lo tanto, todo lo que nos está diciendo esta larga lista de que no te va a haber, no va a haber peste, no va a haber ataque del enemigo, terror nocturno, mortandad, pestilencia, nada de esto lo toca a él porque él no tiene pecado. Y esto, hermanos, muchas veces nos va a tocar a nosotros. Y aquí es algo que quiero que usted también se lleve a su casa, lo esté pensando durante la semana y medite mucho en esto. A pesar de que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, espero que alguien ponga amén. A pesar de que nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, algunas de estas cosas nos van a pasar. Y tú me vas a decir, pero me acabas de decir en el Salmo que si yo me pongo bajo la cobertura de Dios, nada de esto me va a pasar. Hermano, estamos contaminados con pecado. La enfermedad nos va a tocar. Algún momento vamos a vivir escasez o necesidad. En algún momento los problemas llegarán a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. En algún momento el ataque del enemigo va a estar ahí. Y ya sea por un descuido pequeño o ya sea porque simplemente Dios lo permitió, porque también es algo que debemos de considerar, la voluntad de Dios, si Dios lo permite o no lo permite. Entonces, algo nos ha tocado. ¿Eso quiere decir que Dios está faltando a su palabra? De ninguna manera, hermano. De ninguna manera, Dios nunca falta. ¿Sabe? Hay algo muy bonito y quiero que esto también lo guarde en su corazón. Si alguna de estas cosas que el Salmo 91 está mencionando, que Dios nos va a cubrir, pero si alguna de estas cosas llega a ocurrirle, hermano, estoy seguro que alguna le tiene que ocurrir. A todos nos pasa. Quiero que usted recuerde el Salmo que vimos la semana pasada. Después de que el salmista descubre cuál es el fin de aquellos impíos, de aquellos pecadores, ¿qué nos dice acerca de Jehová? Él llega a la conclusión de que no necesita nada más en la vida que no sea Dios. Él llega a la conclusión de que su vida está completa, que su vida está terminada, que su vida es perfecta si está Dios. Ojo, si está Dios.
No está diciendo, mi vida es perfecta si tengo la casa del TEC. Mi vida es perfecta si tengo 10,000 impalas. Mi vida es perfecta si tengo $1,000,000 cada mes. Mi vida es perfecta si me caso con el chico o la chica que me gusta. Mi vida es perfecta si alcanzo un puesto en el trabajo que yo deseo o si consigo el trabajo que yo deseo. Nada de esto está diciendo el salmista. Él está diciendo, mi vida es perfecta, mi vida es completa si está Dios ahí. Me puede faltar trabajo, me puede faltar la casa, me puede faltar la novia, me puede faltar el carro, me puede faltar el dinero, pero si Dios está ahí, eso viene siendo segundo plan. Yo no tengo necesidad de eso. Dios me lo dará en el momento que sea necesario. Pero si yo tengo a Dios, con eso basta. Entonces volvemos al Salmo 91 y resulta que nos ha pasado algo de esto. ¿Qué pasa entonces con nosotros? Resulta que la pestilencia que anda en la oscuridad nos ha tocado. Resulta que la peste destructora nos ha tocado. Resulta que la mortandad que está en medio del día ha hecho estragos en nuestra casa, en nuestra familia. Pero resulta también que el Shaddai aún sigue con nosotros. Y que a pesar de estas cosas, el Shaddai tiene el control. Y que resulta que a pesar de todo lo que nos está sucediendo, Él está ahí. Y miren, qué interesante, porque una cosa es que te proteja de las cosas que van a suceder y otra muy distinta es que arregle lo que ya está mal. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que Él puede con las dos. Tanto te protege de las cosas que te pueden dañar, como arregla lo que ya está dañado. Y si hubo pestilencia, y si hubo mortandad, y si hubo saeta, y si hubo peste, hermano, Dios es tan poderoso. Él es el Shaddai. No hay nada que pueda con Él. Él lo va a arreglar. Y entonces se puede transformar en Jehová Jireh, mi proveedor. Entonces se puede transformar en Jehová Nisi, que pelea por nosotros. Y de esto nos está hablando. Ahora, esto es lo que está ocurriendo para nosotros, mortales, pecadores, que tenemos esta raíz de pecado y que necesitamos del sacrificio del Señor Jesús para tener esta relación con Dios y que el Salmo 91 se haga efectivo en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa con el salmista que estaba escribiendo el Salmo 91 y pensando en Jesús, pensando en el Mesías? Pues bueno, Jesús no tenía pecado, Jesús nació sin pecado, nada de esto le pasó a él hasta el final y fue por la causa para que nosotros pudiéramos tomar el Salmo 91 y decir, pues estoy bajo la sombra del Omnipotente y no hay ni pestilencia y no hay ni mortandad y no hay ni peste destructora ni nada que me toque, porque estoy bajo la sombra del Altísimo, porque por el sacrificio de Jesús todo esto me toca a mí también. Y continuamos con todo lo que dice aquí. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Ustedes recuerden cómo los demonios se le sujetan a Jesús, ni mortandad que en medio del día destruya. Cualquier enfermedad Jesús la podía sanar. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Todas aquellas veces que intentaron dañar a Jesús, pero no era el momento, entonces no llegaba a él. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Jesús pudo haberse desviado del camino, pero no lo hace. Él se queda ahí, Él sigue el camino que Dios le ha marcado y por eso todas estas cosas se cumplen en Él. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden. Y miren cómo es listo el enemigo.
Cuando Satanás está con Jesús en el desierto y que le dice, pues a tus ángeles, lánzate, porque dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Satanás se sabe la Biblia, pero Satanás nunca te la dice completa, porque aquí dice que te guarden en todos tus caminos. Y Jesús los conoce bastante bien. Y Jesús no le hace caso a Satanás. Porque para que te guarden los ángeles en todos tus caminos, tú tienes que estar en el camino de Dios. Un ángel, Dios no te va a guardar si tú estás en un camino cualquiera. Dios no va a enviar a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos y tus caminos es irte de antro todas las noches. Dios no te va a mandar a los ángeles a que te cuiden en todos tus caminos si tus caminos es hacer trampas en el trabajo para ascender y ganar más dinero. Esos caminos Dios no los bendice, esos caminos Dios no los cuida. Pero como Jesús sigue el camino de Dios, como Jesús sigue el camino que el Padre le está marcando, entonces a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en todos tus caminos. Todos los caminos que dice aquí son caminos que Dios pone, la voluntad de Dios, no la nuestra. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Aún en esos caminos que va a haber dificultades, no te preocupes. Yo voy contigo porque es el camino que yo te estoy marcando. Mis ángeles van protegiéndote. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Hermano, Jesús venció en la cruz, venció a la muerte, venció al pecado, y ahora nosotros tenemos esa relación con Dios gracias a Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todo esto se cumple en Jesús porque Él sigue la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este salmo sea efectivo, aún con la Biblia cerrada en nuestras salas? Porque, hermano, no es necesario que usted la tenga abierta ahí a la mitad de la sala y sí se va a ver muy bonito, pero el diablo va a entrar y salir como si nada. Usted tiene que seguir los caminos de Dios. Usted tiene que estar bajo la cobertura del Altísimo. Usted tiene que consagrarse y dejar a un lado todo lo que lo desvía del camino de Dios. Esa es la forma en que usted puede vivir el Salmo 91 y se puede aplicar en su vida. Esa es la forma en que usted puede recibir las bendiciones de Dios. Si usted lee el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Esta es palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, si usted ahorita está lejos de Dios, póngase a cuentas con Él. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Escoge lo bueno para que te vaya bien. Escoge lo bueno para que tú puedas vivir el Salmo 91. Y terminamos con esto, el versículo 20. Si no quisiereis y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Quiere que el Salmo 91 sea efectivo en su vida? Póngase a cuentas con Dios. Y viva el camino que Él está marcando. Es todo. No tiene que hacer más, solamente tiene que hacer eso.
y verá cómo el Salmo 91 se empieza a aplicar también para su vida. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo del mensaje y después les estaré dando algunos avisos. Señor, muchas gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque por medio de este sacrificio nosotros podemos tomar tu palabra, Señor, y descansar en ella, sabiendo que todo lo que aquí viene, Padre, tú lo cumples, que tú eres fiel, Señor, a tu palabra. Perdónanos, Padre, por todo el mal que hacemos, por toda la iniquidad que tenemos, Padre, por todo el pecado. Y limpia nuestros corazones, límpianos de todo pecado, de toda maldad. Señor, aún y aunque las promesas del Salmo 91 no fueran aplicadas a nuestras vidas, Señor, con todo y eso nosotros queremos serte fiel. Con todo y esto, Señor, nosotros queremos servirte. Con todo y eso, Señor, queremos entregar nuestras vidas a ti, Padre. Gracias por todos tus cuidados y por tu gran amor. Quédate con nosotros en esta mañana, Señor. Y quédate también con nosotros durante toda la semana. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.